Dios los bendiga a todos, espero que se encuentren muy bien este día. Quiero compartirles un tema importantísimo que es lo que nos aleja de Dios. El tema de hoy, el pecado. Los inicios del pecado es desde la creación y hasta antes. Digamos, bien se sabe que Satanás no siempre fue Satanás, fue un ángel, uno de los más importantes, pero le entró soberbia y quería ser como Dios. Entonces Dios lo desterró de los cielos con un montón de ángeles como los secuaces de Satanás y lo mandó a la tierra. Humanamente el primer pecado fue con Adán y Eva. Es importante que ustedes entiendan que el pecado no te viene de repente. Y vean que lo que digo no es mentira. Vean lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vean que el primer pecado no vino así de repente. Cayó la persona. No, sino que simplemente fue una seducción. Pero en este caso no fue una seducción sexual, sino que fue una seducción así como cuando hay ofertas en tiendas. Mire, pase, llévese, vea, llévese 2 pares de zapatos y le regalamos 2 más. 2 por 1, 2 por 4, o ofertas, 70% de descuento, para engancharlo y uno aceptar. Así es como pasa siempre el pecado. El pecado, uno siempre tiene ese dicho de que, es que caí en el pecado. No es así. El pecado lleva un proceso donde no nos damos cuenta hasta que sonamos. El pecado no llega de repente, viene de una forma bonita, atractiva, que lo acarician a uno, así como, qué lindo, y uno se siente bien. Entonces uno piensa que tiene el control de todo, pero de repente viene Fatality. Veamos otro caso donde el pecado no llega de repente, sino llega a seducir. Vean lo que dice conmigo esta cita bíblica. Segunda de Samuel 11, versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, lo cual era muy hermosa. Hagamos una pausa. Hasta el momento de David, como dice Chapulín, fue sin querer queriendo. Él se levanta de su cama, va como al terrado, a la parte de arriba, comienza a ver seguro el reino, y no sé, viviendo las bendiciones y donde Dios lo ha ayudado y todo, y está aquí viendo y ve una mujer que se estaba bañando. ¿En dónde? En su casa. Sigue diciendo: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. O sea, la mujer era casada. Entonces, se supone que David tuvo que haber hecho un alto. Y no está casada, está bien, listo.
Pero sigue diciendo: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacer saber a David, diciendo: estoy encinta. En aquellos tiempos, cuando dice estoy encinta, es que estoy embarazada. Como ahora, estoy panzona, es que está embarazada. Vean acá, tenemos dos ejemplos muy claros, donde Adán y Eva, bueno, empezando por Eva, fue seducida por la serpiente. Ahora el asunto es, entonces ya, y si me seduce una tentación, ¿es pecado? No, el pecado es cuando yo me dejo envolver por esa situación. Eva no estaba seducida por otro hombre, sino que Satanás la sedujo para que pudiera agarrar ese fruto que Dios le dijo que no lo agarrara. David, en este caso, sí era una mujer. No fue que le puso ella el ojo y le hacía ojitos ni nada, sino que en este caso David fue quien buscó ese pecado, que preguntó por ella quién era. Está bien, no hay ningún problema. El problema se convirtió cuando le dijeron: no, es mujer de Urías, o sea, ya está casada. Pero en ese momento no le importó, mandó mensajeros: tráigamela, me acosté con ella, punto, se acabó. Ahora, en estos dos ejemplos, ambos tienen sus consecuencias, tanto Adán y Eva como David. O sea, Dios, entiendan una cosa, mi amigo, mi amiga, Dios no es un Dios permisivo, no es un Dios alcahueta. Vamos a tener siempre consecuencias. Cada acción que yo haga va a tener una reacción. Si yo dejo caer esta pelota, la acción es soltarla. ¿Cuál va a ser la reacción? Picó la pelota. Infinidad de cosas. Cada acción va a tener una reacción. Así de simple. Dice la palabra de Dios que con Adán y Eva, Dios los sacó del huerto del Edén, donde todo era perfecto. Imagínense, donde tenían todo, por una mala decisión, expulsados. Vea lo que pasó con el rey David. Bueno, primero que todo, para hacerles un breve resumen. Bueno, la mujer le llega a decir a David que ella está embarazada. Entonces David dice: híjole, ¿ahora qué hago? Llama al esposo, le dice que se acueste con su mujer, que vaya, está muy cansado, que repose aquí, que allá. Bueno, pasaron un montón de cosas para que la idea era de que él se acostara con su esposa, y como ya estaba embarazada, de meterle el bebé como que si fuera de él, siendo de David. Pero al final de cuentas, eso no pasó. Eso puede leerlo en el capítulo 11. Léalo, lo va a disfrutar mucho. Al final, David logra su objetivo, como limpiar esa situación difícil. Al final, Urías, el esposo de esta mujer, muere porque David lo puso al frente de la guerra, la parte más recia, la parte más difícil. Y preguntando ya a David: ¿cómo está la guerra? ¿Y cómo está Urías? No, Urías murió en batalla. Yo me imagino que él hasta que brincó de una pata. Y listo, ya el pecado quedó tapadito, ya nadie se dio cuenta, todo en orden. Pero en el capítulo 12 del mismo libro, 2 de Samuel, hay un profeta llamado Natán. Natán le dice a David que hay una situación. Lean conmigo, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo de su seno, y la tenía como una hija. En pocas palabras, llega Natán, le expone un caso al rey David, ¿verdad?
mira, rey David, es que hay una situación, hay dos hombres, uno que tiene un montón de ovejas y vacas, o sea, es millonario, es rico, y hay otro humilde, pobre, que solo tiene una ovejita, un corderito, y de ahí lo compró de ahí, como le costó, porque de ahí le costó plata, y lo crió, y le dio comida, le dio techo, y todo lo necesario para que pudiera crecer. Estamos, sigue diciendo, en el 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. En otras palabras, el rico llegó a una visita y le iba a preparar la comida, pero no agarró de las vacas ni los corderos que tenía él, sino agarró la única oveja que tenía él, el pobre. Entonces, vean qué bueno. Aquí quiero hacer una pausa. Eso es lo que pasa cuando tratamos de cubrir el pecado. El pecado siempre tiene consecuencias, mi hermano y mi hermana, siempre. Pero el pecado, al final de cuentas, sale a la luz siempre. ¿Cuándo? No sé, pero sale a la luz. Entonces, ojo, el 5, vea que, ojo, el teatro que estaba haciendo el rey David. Entonces encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. El hombre, el rey David, se exaltó, se enojó, y en pocas palabras dijo: el que hizo eso merece la muerte, Natán, sépalo, para que me lo traiga, o vaya a búsquelo, porque él va a morir. Eso fue lo que quiso decir. Ojo lo que dice. 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. O sea, tras de que le dijo, ese charlo tiene que morir, tiene que pagar 4 veces lo que vale esa corderita, porque él fue malo. Y vea lo que le contesta Natán. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me nos despreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Boom! Vean qué duro. Yo me imagino que David quedó así como helado, petrificado, en shock, cambió de colores, quedó transparente, seguro casi se desmaya, porque él lo había hecho en secreto. Mándenme sus mensajeros, pero ¿quién es esa mujer? Me voy a acuesto con ella, y todo bajo la mesa, todo bajo la mesa. Pero resulta de que a Dios no se le escapa nada. Así como a Dios no se le escapa nada, en aquel entonces no se le escapó nada a Dios, tampoco a Dios se le escapa nada actualmente. Por eso cada acción va a tener su reacción, cada acción va a tener su consecuencia. Y ahí es donde decimos: ay, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, es porque, ¿por qué me pasa lo otro? Ay, es que Dios sí es malo. Vea qué cáscara. No es que Dios sea malo, sino que uno comete
malas decisiones. Uno abre puertas para que el pecado venga. Ese es el detalle. Yo entiendo que uno peque todos los días, está bien, entre comillas. Permítanme explicarles. Está el que peca y está el practicador, el que practica. Si yo voy caminando y me tropiezo y se me salió una mala palabra, del colerón que me llevé, de ahí pecó, punto, se acabó. Dios, perdóname, se me fue, perdón. Y están los que son profesionales, los que practican el pecado, los que lo hacen deliberadamente, o sea, no les importa, hasta ya lo planean y todo, ya tienen una estructura. Ok, voy a esperar que papi se vaya, voy a esperar que mami se vaya, voy a esperar que mi jefe del trabajo se vaya para yo hacer esto, para mover números, para sacar plata de la caja, voy a hacer esto y lo otro. O sea, lo planean de una manera que ya la mente de ellos ya la tiene cauterizada, ya está quemada. La pregunta es, ¿cuál de los dos es usted? ¿El que peca y pide perdón y se aparta? ¿O el que practica? El que ya lo tiene por deporte, como por profesión. Yo peco. Yo hago esto, lo otro. Esto y lo otro. Y sigo haciendo. Y sigo haciendo. Y nos hacemos expertos. Vea lo que dice esta palabra de Dios. Proverbios 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Vamos a desmenuzar esta cita bíblica. Dice la Biblia que el que encubre su pecado, o sea, el que lo tapa, el que dice, no, yo no fui, no, lo mantengo en secreto. Por ejemplo, llega el jefe y dice, mira, es que se perdió 1,000,000 de colones, tenemos que ver qué hacemos. Y yo, que yo los robé, yo digo, no, sí, jefe, vamos a buscarlos, vamos a hacer, y voy a buscar en los estados de cuenta de meses anteriores, a ver cómo hacemos. Ahí está encubriendo ese pecado, donde fui yo quien lo robé y estoy de papelón haciendo el teatro. Sí, yo lo voy a buscar, jefe, sabiendo que yo fui el que lo robé. Y aclaro, ese solo es un simple ejemplo. Pueden ser cosas cotidianas, cosas de la casa, que me dejé envuelto, que mami me mandó la policía. No, mami, no. Encubre su pecado, ya no me importa. Dice nuevamente, el que encubre su pecado no prosperará, o sea, va a estar en ruina. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado, lo aborrece. Y si nosotros practicamos el pecado y lo seguimos haciendo, Dios no va a estar ahí con nosotros. Y dice, mas el que lo confiesa. Ahora, ¿a quién lo confieso? Bueno, a Dios, obviamente, y a la persona afectada, sería lo correcto. Jefe, yo quería hablar con usted. Quería decirle de que ese 1,000,000 de colones que se perdió, yo los tomé. Ay, José, pero ¿cómo voy a hacer eso? No hay que ahora me voy a despedir. Esa es la consecuencia de su pecado, de su falta. Ay, José, pero ¿cómo voy a decirle eso? No hay que después mami y papi ya voy a perder la confianza. Esa es la consecuencia de su pecado. Y dice, el que confiesa su pecado, excelente, ya lo confesó, listo. Pero eso no es suficiente. Para Dios no es suficiente, mi amigo, mi amiga, que usted lo confiese y diga, Dios, perdóname, pequé, y llore y todo lo que usted quiera. No es suficiente. ¿Por qué? Se lo voy a poner en la pantalla para que usted vea. Vea lo que dice esa cita. Leo de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la otra parte. O sea, confiesa sus pecados, está bien, pero se aparta. Apártese de esa tentación, apártese de eso que te va a hacer
pecar, apártese, eso de que me va a alejar de Dios, apártese, aléjese. ¿Por qué Dios pone que esa parte? Porque ahí lo confieso, ay Dios perdóname, pasa el siguiente día, lo vuelvo a hacer, ay Dios perdóname mis pecados, Señor ayúdame aquí que allá, y lo vuelvo a hacer, ay Dios perdóname. Entonces yo me imagino, digo yo, ¿verdad? Que Dios dice, se amaja a él, usted me está agarrando de payaso, de pato. Pero no, dice que tenemos que confesar ese pecado, pero también tenemos que alejarnos de eso, no volverlo a hacer. Vuelvo y repito, usted peca o usted es un practicante, o sea, es un experto. Decida. No seamos actores, no sean actrices de que para que la gente me diga, Dios perdóname, y fuera de la iglesia andamos haciendo todo lo que está en contra de la palabra de Dios. Como siempre he dicho, si la Biblia dice que no robe, no robe. Si la Biblia dice que no adultere, que lo vimos en el video pasado, no adultere. Que no haya fornicación, que no fornique. Que no diga malas palabras, no las diga. Simple. Pero nos hacemos tan expertos en practicar el pecado, que ya no nos sentimos mal. Al principio sí, como que ese remordimiento, ay qué madre, hoy que me siento mal por lo que hice, pero lo vuelvo a hacer, puedo tener ese remordimiento y lo puedo volver a hacer y puedo seguir más o menos con ese remordimiento, pero después ya se me pasa, ya lo veo tan normal como yo respirar en ese momento. Ese es el problema. Y mi amigo y mi amiga, el pecado nos aleja de Dios siempre. Vean esta cita, dice en el libro de Pedro, lean conmigo, Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Eso quiere decir que yo soy santo y usted es santo. Josué, ¿cómo va a decir eso? Que usted es un santo. Uy, eso es abominación, ¿cómo se le ocurre? No, la Biblia lo dice, Jesús lo dijo. Le dijo a los discípulos, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué diferencia tienen los discípulos con nosotros? Son humanos. ¿Cuál es la diferencia? Se consagraron, se guardaron para Dios, no andaban pecando deliberadamente, no andaban practicando el pecado. Así tenemos que ser nosotros todos los días, buscar esa perfección, buscar esa santidad que dice Jesús. Yo soy santo, usted es santo, todos ustedes son santos, nada más que en impotencia. No somos santos a la perfección porque pecamos, pero Dios quiere que alcancemos esa santidad hasta que Él venga por la iglesia, por nosotros. Sed santos porque yo soy santo. Vean lo que dice también Romanos 6:23, para que vean que el pecado, las consecuencias son terribles. Dice Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Eso quiere decir, la consecuencia de pecar es la muerte. Sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es la muerte, una muerte eterna, infierno. Ay, Josué, pero yo no creo en el infierno. Bueno, y si no cree, y si usted se muere y no había infierno, de excelente por usted. Pero si usted se muere y si hubo infierno, ay por usted. Ese es el asunto. No, es que jamás no existe el infierno porque Dios es amor. Dios no va a condenar a nadie. Dios no va a mandar a nadie al infierno, Josué. ¿Cómo se le ocurre? Tiene razón. Dios no manda a nadie al infierno. Es uno mismo que se manda solito al infierno. ¿Cómo, Josué? No entiendo. Simple. Resumido. Todos los que siguen este manual de vida, que es la Biblia, vamos a ir al cielo. Simple, así. Si lo seguimos con una dedicación
100%, que nos sintamos comprometidos. Las personas que no leen el manual de vida, los que no quieren nada con el autor de este libro y no quiere seguir este manual, Dios, aunque Él quisiera, Él no los puede recibir en el cielo, van al infierno. Simple, porque la paga del pecado es la muerte, infierno. Ese es el detalle. Por eso siempre hablo de que deje de practicar el pecado, busque de Dios, ore, lea la palabra. Es simple. Vea, mi amigo, mi amiga, ya para ir terminando, Cristo viene y Cristo no va a salvar al que no quiere ser salvado. Y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, lo vuelvo a repetir: Cristo no va a salvar al que no quiere ser salvado, porque Dios respeta su decisión, mi decisión. Si yo no quise seguir este manual de vida, si yo quise ser estos ateos, no creer en Dios, ¿qué puede hacer Dios? No lo va a obligar, porque Dios respeta nuestras decisiones. Ya cuando Cristo venga y sea el rapto que dice la palabra de Dios, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, así, y desaparezcan personas por todo el mundo, ahí se van a decir: ahora sí creo, ay, 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 qué torta, ahora qué hago. Por eso, vuelvo y repito, ese pecado que usted está haciendo, déjelo de hacer. No sea un profesional en el pecado, no lo ejerza más, aléjese, busque de Dios, siga el manual de vida, sígalo. Es que qué pereza leer. Sí, pero no te da pereza leer el periódico, la parte de chistes, leer libros, qué sé yo, de películas. Eso sí no te da pereza leer, y tal vez libros hasta más gruesos que la Biblia, que son como así. Eso sí no te da pereza. Mi hermano, Cristo viene. Cristo viene por los que se esforzaron a seguir este manual de vida. Dios va a venir por esas personas nada más. Las otras personas, por más que Dios quisiera, de ahí no, se quisieron quedar. Dios los bendiga, y espero que este mensaje llegue hasta lo más profundo de sus pensamientos y comencemos a leer la palabra de Dios. Vea que Cristo no ha venido, tenemos oportunidad todavía. Pídale perdón a Dios por todos los pecados que usted ha hecho. Sí, Josué, pero es que yo tengo vergüenza. Olvídese la vergüenza. Dios te perdona si usted lo confiesa de corazón, verdaderamente. Y además, si usted se aparta y deja de practicar esos pecados. Así que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Hasta luego. Señor, tú eres grande.